cómo se encuentran estudiantes de las carreras de formación docente, ¿sí? O las personas que se preparan para los procesos de los ICAM. Vamos con esta cátedra sobre el tema, verá que ha estado pues muy mencionado ya desde hace pues ya casi un año, más de un año de hecho, cuando empieza lo del nuevo plan de estudios 2022, lo de la nueva escuela mexicana, que si bien como ya detallamos en otro video, pues viene desde sus términos del 2019, inclusive desde antes, ya era un término que se ha utilizado secciones anteriores, pero sí con más énfasis a partir de la reforma educativa del 2019. Una de las métodos educativos o metodologías de aprendizaje o metodologías pedagógicas, ¿sí? Es el del aprendizaje basado en proyectos. Se le está llamando el término aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que se está recomendando, como vamos a ver ahorita más adelante, para el campo formativo, que incluye las disciplinas. Ya no se les llama asignaturas ni materias, al menos son como sinónimos en el argot de la pedagogía, del argot docente, pero ya los términos, al menos como maneja los planes de estudio y toda esta terminología, pues ya el término correcto es las disciplinas. Incluye las disciplinas de español, lengua materna, lengua indígena, artes y lengua extranjera o inglés, ¿verdad? Que es la que más se maneja aquí, al menos en la frontera. Esta metodología que se está de cierto modo exigiendo trabajar, ¿verdad? Es una metodología, la metodología que basada en proyectos, que se deriva un poquito de basada en problemas, que básicamente es algo muy similar con ciertas diferencias. No es el objetivo de este video sacar conclusiones de cuál es mejor, cuál fue primero, etcétera. Estas metodologías que surgen ya inclusive en los años finales del siglo pasado, en los finales de los 90, ¿verdad? El aprendizaje basado en problemas. Estas son las metodologías que se están utilizando. Ya dijimos que el ABP para el campo formativo de lenguaje, la metodología STEAM para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, que incluye las matemáticas y las ciencias exactas, como suele llamarse. El ABP también para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que se incluye la disciplina de Historia Universal y de México. Y metodología de aprendizaje del servicio, del humano y lo comunitario. Son las que se están recomendando. Bien han dicho los expertos de la SEP que no son exclusivas de ese campo formativo. Se pueden intercalar, se pueden utilizar todas. Solo que son, digamos, las más recomendadas o las más prácticas, por así decirlo. Todas pertenecen a estas metodologías sociocríticas, que es otro término que también se ha agregado en esto del nuevo plan de estudios, ¿verdad? Aquí se mencionan también cuáles son en este esquema por ahí obtenido de internet, cuáles son o en dónde entran. Nosotros nos vamos a basar en este aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En este video vamos a hablar un poquito sobre el concepto según autores, a grandes rasgos cuáles son las fases, las etapas, los momentos, que se va a hacer un poquito en cada uno, ¿sí? Basándonos en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En educación básica yo me desempeño en este campo formativo, es la asignatura de lengua materna. Entonces voy a tratar de hacer video, clase, cátedra de todos los demás, ¿sí? Al menos del aprendizaje basado en indagación con enfoque, el famoso CETAM, ya que es muy usado y se puede adecuar realmente en todos los campos, en todas las disciplinas. Pero bueno, conceptualizando, ABP según autores, de acuerdo a Larmen y Merdoller en el 2010, dice que es un método de enseñanza sistemático que permite a los estudiantes adquirir conocimientos, habilidades a través de procesos de investigación con base en una problemática, cuestiones complejas y auténticas. Ahorita vamos a ver más adelante que ese término de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, no existe un concepto según un autor que no sea la SEP, ¿sí? Que no sea el sindicato, todas estas dependencias, organizaciones que quieran en torno a la SEP o a la educación en México, ¿sí? O hay conceptos que han dado también edutubers, expertos, pero todos son sacados, son extraídos del mismo plan de estudios, del MAP, del diseño curricular como tal, ¿no? Este es lo que es el ABP, así. De hecho, de momento yo he indagado en revistas indexadas, en tesis, en muchísimas fuentes bibliográficas, y no existe ese concepto como tal de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Fue algo que aterrizaron o que diseñaron del propio ABP, por así decirlo, tradicional, el aprendizaje basado en proyectos, o antes llamado en problemas, y que enfocaron hacia pues los campos formativos de aquí de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces
Si tú estás buscando un concepto como tal de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, de un autor de hace 5 años, de hace 3 años, de un autor ajeno aquí al contexto de la educación en México, pues no lo vas a encontrar, ¿no? Es una metodología, esto es muy importante, centrado en el aprendizaje activo, ¿verdad? Se busca ya los estudiantes participativos, que indaguen, que investiguen. Ya es algo que nos han tratado de dejar muy claro, ese tipo de clases transmisivas, ¿verdad? Clases donde el maestro está explicando, hablando, vertiendo el conocimiento sin que el estudiante participe. Ya poco a poco se han estado alejando con esos nuevos paradigmas de la educación, no necesariamente a partir de la escuela mexicana, sino desde el enfoque por competencias. Este tipo de explicaciones cortas deben seguir existiendo, ¿verdad? Pero deben ser solamente para conceptos teóricos que se requieren realmente explicar. Ya lo demás, el trabajo del maestro es más una guía, un facilitador, ¿sí? Y en el diseño que tiene la ABP, que es complejo, ¿verdad? Y que no se va a poder trabajar en corto tiempo, sino que tiene que ser proyectos de pues 2 al trimestre o 1 al trimestre, que era también lo que nos sugerían. Entonces, pues sí requiere tiempo, recursos, y este ciclo escolar, ¿verdad? Es un ciclo escolar que, si bien es cierto, ya ha iniciado, ¿verdad? Con la nueva escuela mexicana, con el nuevo plan de estudios, nuevos libros, nueva metodología como esta sugerida para el campo de lenguajes. Este ciclo escolar 2022-2024 es un ciclo que, como se le conoce en el ámbito del diseño curricular del sistema educativo, es un ciclo escolar de transición, de dejar pues el modelo por aprendizajes clave del 2017, de la reforma de Enrique Peña Nieto y Emilio Chaifet, y luego Aurelio Nuño Mayer como secretarios de Educación, y también el enfoque por competencias de aprendizajes esperados del 2011, ¿verdad? Con Felipe Calderón, con José Ángel Córdoba y Alfonso Lujambio como secretarios de Educación. Eran aprendizajes esperados, luego aprendizajes clave en la reforma del 2017, que prácticamente no duró mucho tiempo porque ya vino del 2017 al 2019 el cambio de gobierno y pues otras nuevas metodologías, ¿no? Entonces, este ciclo escolar es de transición, sí se va a empezar a trabajar por proyectos, sí, pero pues es gradualmente, ¿no? De hecho, prácticamente muchos estados han estado trabajando con lo que se le llama ficheros, que vienen siendo pues guías, cuadernillos, todavía con el modelo del 2017 de aprendizajes clave, o inclusive con el del 2011, ¿sí? de las competencias. Todo este término de competencias, por la cuestión antineoliberal que se tiene en la ideología política, pues se ha ido reemplazando. Inclusive el término que ya explicamos cuando dimos la clase sobre legislación educativa, el término calidad ha sido reemplazado por término excelencia, ¿no? La calidad pues era algo más de la cuestión, pues algo más de la cuestión empresarial, y eso poco a poco se ha ido. Ahora se centra en la comunidad, por eso el término de aprendizaje basado en comunitario, ¿no? Es una metodología basada en la elaboración de proyectos relacionados con la vida real del estudiante, de la escuela, ¿sí? Adquirir conocimientos y competencias claves para el siglo XXI, ¿no? Que nos dice Trujillo, ya es del 2016, porque digo, esta metodología pues de nuevo no tiene nada, ya estamos hablando de que tiene más de 20 años. Si antes era muy enfocada al problema, a veces un problema irreal, ¿verdad? Y ahora el término en proyectos, pues bueno, es una cuestión un poquito más correcta. Aquí nos dice que, bueno, permite evitar la desmotivación de los estudiantes, permite que los estudiantes se impliquen en el proceso de manera autónoma, investigue, participe. Se está sugiriendo lo que es la forma de trabajo de forma colaborativa. Estos proyectos es imposible hacerlos individual, es lo que se quiere ya que las personas aprendan a trabajar en equipo, muy probablemente porque luego en el ámbito laboral prácticamente se requiere trabajar en equipo, no siempre, ¿verdad? Pero al menos en la mayoría de los casos sí. Este tipo de metodología es imposible trabajarlo individual, ¿sí? Que van a seguir algunas actividades individuales, sin duda, ¿verdad? Las evaluaciones, que ya se recomienda también que no tengan tanta ponderación, pues también se van a tener que seguir realizando pues de forma individual, ¿no? Pero estos proyectos sí, ya todos en equipos mixtos, respetando la diversidad de identidad de género, todos estos elementos, ¿verdad? Equipos de trabajo mixtos, por afinidad, por sorteo, como el maestro los acomode mejor, de acuerdo a capacidades, de acuerdo a cumplimiento, a orden. Y bueno, lo vuelvo a repetir, es un ciclo escolar de transición, de cambiar de irnos introduciendo poco a poco a estas
nuevas metodologías sociocríticas, ¿verdad? Así que pues bueno, a grandes rasgos algunas características de la ABP, ¿verdad? Se centra en el estudiante, ¿verdad? El trabajo autónomo colaborativo, ¿verdad? Bueno, lo iba a mencionar ahorita de que dije colaborativo y en equipo, no es lo mismo. Por lo general el trabajo en equipo es cuando los estudiantes se reúnen, pero se reparten las tareas, las asignaciones, cada quien las hace de forma autónoma y luego las reúnen, ¿sí? Lo exponen, lo presentan, lo realizan, ¿sí? Ese trabajar en equipo. Colaborativamente es, pues, válgame la redundancia, que entre todos colaboren, todos aporten sus ideas valiosas para poder realizar, solucionar como tal el problema. ¿Se soluciona el problema? Sí, se soluciona, solo que se busca que sea un problema de la comunidad, por eso el término de aprendizaje comunitario, ¿no? Favorece la posibilidad de relacionarse, ¿verdad? De hacer la transversalidad, que también el término de transversalidad también se ha estado un poco sacando de este argot. Busca transferir el aprendizaje a situaciones reales, que no el aprendizaje no quede solo en lo teórico, sino que vaya a la práctica, ¿no? Bueno, va a tratar de mejorar algunas habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, innovación, trabajo en equipo, etc. Y vuelvo a lo que les comentaba ahorita. ¿Cuál es el concepto de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿verdad? Como tal, lo tenemos aquí, es un concepto de la SEP, solamente conceptos de la SEP, del CENTE, de la CENTE, de cuestiones relacionadas directamente con la SEP, no un concepto de algún teórico de la educación, actual, pasado, etcétera, ¿no? Es una metodología sociocrítica, lo dijimos hace rato, que permite crear aprendizaje gracias a realizar una producción concreta, siempre con base en solución de un problema, ¿sí? Se busca que ese problema, esa problematización, que era otro término que estaba mucho en los talleres, los cursos de capacitaciones de la nueva escuela mexicana, pues fuera real, fuera del contexto, que afectara a la mayoría y que entre todos los temas de todas las asignaturas aporten, ¿verdad? Para solucionarlo como tal, ¿no? O al menos ahorita dije asignaturas, no son asignaturas, son disciplinas, ¿verdad? Para solucionar ese problema, ¿verdad? Para responder una pregunta, ¿verdad? Se soluciona una pregunta tal como son en las tesis que buscan solucionar o responder una pregunta y solucionar de tajo el problema, ¿no? ¿Es una idea adecuada? Sí, requiere que los docentes nos vayamos adentrando, igual que los estudiantes, a esta metodología. Como todo en la vida, lo nuevo pues es un poquito, lo desconocido es un poquito incierto, crea duda, miedo, ¿sí? Pero ya que lo vamos conociendo vamos a ver que son metodologías activas, ¿sí? Hacen las clases dinámicas, colaborativas. Sería imposible, inclusive ya en los siguientes ciclos, trabajar al 100% pura ABP o ABPC, basada en proyectos comunitarios. Tienes que combinar más metodologías y por supuesto actividades individuales, actividades clásicas de cierto modo, pues realmente en la práctica van a seguir ocurriendo, ¿no? Tenemos aquí algo del CENTE, metodología integrada basada en el estudiante como protagonista de su aprendizaje, y el conocimiento tiene la importancia que las habilidades y actitudes. No importa nomás el conocimiento, sino cómo aplicarlo a resolver el problema, a generar soluciones diversas, creativas, ideas, múltiples soluciones, que es la creatividad como tal. Es algo que se ha agregado bastante bien, ¿no? También extraído de la página del sindicato, ¿verdad? Las fases, ¿verdad? Que se manejan 3 fases. Planeación, que es la identificación de un problema de la comunidad, ¿sí? No vamos a hablar se va a tratar de que no sea un problema que no es de ahí. A lo mejor es un problema mundial, global, pues tú que hablar de la contaminación, del cambio climático, de la crisis económica. Bueno, son problemas globales, ¿sí? Se busca que sea un problema real, una situación del contexto, inclusive ya no del aula ni de la escuela, sino de la comunidad. Por eso es proyecto comunitario. El problema lo debe tener, bueno, si es en el medio rural, pues el ejido, la población, el rancho, el municipio, la villa, el pueblo, ¿sí? Si es en la ciudad, pues sería imposible, múltiples problemas. La ciudad normalmente tiene múltiples problemas, sobre todo si son frontera, problemas de diversa índole, está de más mencionarlos, cuestiones peligrosas, pero en la ciudad nos enfocamos más a lo que son el contexto de la colonia, las colonias aledañas, las casas alrededor, las calles alrededor de la escuela, y ahí vas a encontrar la problematización. El problema que afecte adentro. Se está también mencionando que puede ser un problema de la escuela. Pues sí, es un problema que por lo general se deriva en casa o se deriva en el contexto, en las calles, y afecta adentro, ¿no?
Se está evitando que sean problemas relacionados directamente con las calificaciones, problemas que existen, problemas de poca participación de los padres, esas problemáticas que siempre han existido, o al menos en los últimos años, y que van a seguir existiendo. Se busca más un problema más integral, ¿verdad? Algo como la vida saludable, la alimentación, las adicciones, contaminación, pero específicamente no hablar de contaminación global o cuestiones más generales, sino pues cierta contaminación en espacios públicos, de ahí, ¿verdad? Irlo relacionando, que todas las, existe esa pues vinculación en todas las asignaturas y que buscan solucionarlo en las disciplinas, ¿verdad? Cuesta trabajo quitar el término asignaturas materias por el de disciplinas, ¿no? La fase de la identificación del problema, que tiene 3 momentos: la identificación del problema real, saber reconocimientos previos, que es parte, por ejemplo, del aprendizaje significativo, que es muy importante, y la planificación, los pasos a seguir, ¿no? La fase 2 son las acciones, producciones que permiten ver el problema, con 4 momentos: acercamiento de la expresión del problema, comprensión y producción, reconocimiento, avances y dificultades, y el 7, concreción y primera versión, primer borrador de lo que es. Vamos a explicar un poquito más a detalle cada una de esas, en lo que viene aquí en la teoría de los manuales de la SEP. Y ya para esta clase no, porque esta es un poquito más teórica, pero para la siguiente vamos a desarrollar un proyecto y irlo explicando paso a paso, para que pues quede claro. Si eres docente y todavía tienes duda de cómo trabajar, lo vamos a ir explicando aquí a detalle, ¿no? La fase 3 nos maneja ya 4 momentos: intervención, difusión y seguimiento. Momento de la integración, difusión, considerando el seguimiento y retroalimentación, avances, toma de decisiones. Son los 4 momentos que se tienen, dando un total de 11 en 3 fases. A grandes rasgos, ¿verdad? Que se realiza en cada uno de ellos. Identificar el problema, ya lo mencionamos, el problema real, de la comunidad, del contexto, ¿sí? Recuperación, conocimientos previos, planteamientos, preguntas, lluvia de ideas para ver causas del problema, posibles soluciones, y a grandes rasgos lo que conocen, por qué se ocasiona, cómo afecta, a quién les afecta más. La planificación es muy importante, ¿verdad? Hay duda también de en qué momento se integra el equipo, ¿verdad? Normalmente se puede hacer desde la planificación. Yo recomiendo que se haga, pues inclusive desde antes pueden estar los equipos, aunque todo este tipo de plenaria de identificación, porque se busca que el problema pueda ser el mismo, que lo vayan trabajando por equipo, o diversas problemáticas también para que no sea la misma. Pues ahí esta nueva escuela mexicana da mucha autonomía, da mucha flexibilidad. Mientras sigas estas metodologías sociocríticas, mientras utilices como recurso los libros de texto, permite mucha flexibilidad, ¿sí? del trabajo docente. No es algo tan lineal. Por eso está ese famoso libro de un libro sin recetas. Bueno, pues no te dan todo terminado, sino que pues tú también innoves, pienses en las actividades, ¿no? En la planificación, los pasos a seguir, tiempos, las fases, cuándo va a ir durando cada fase, que tienen que ir haciendo, qué proyectos tienen que ir más o menos desarrollando, ¿sí? El acercamiento, ¿verdad? Van hablando sobre el problema, la comprensión y producción, ir realizando borradores sobre causas, consecuencias, reconocimiento, planteamientos, los avances que hay, dificultades que están teniendo, ¿sí? La concreción para ir haciendo como que un borrador, un producto integrador que se va haciendo, explicación de soluciones y recomendaciones, ¿sí? Primeras versiones o borradores ya más complejos para hacerles pequeños ajustes. Es recomendable que los estudiantes lo expongan. Yo esta modalidad todavía no le he aplicado, ya que apenas estamos teniendo las capacitaciones en lo que es educación básica, pero en el nivel universitario, donde ya les he comentado muchas ocasiones que me desempeño también en las carreras de formación del profesorado, ya lo he aplicado, y este momento de revisión se puede hacer. Los equipos lo van exponen o argumentan su avance, y los demás, con la guía del profesor, le dan ciertas sugerencias para que vayan modificando y se puedan hacer ajustes, cambios que sean pertinentes, ¿no? Luego también se debe de difundir, ¿verdad? Para ver cómo se resuelve el problema, o cómo se va a ayudar a resolver, o qué va a ayudar a resolver. Muchas problemáticas son tan profundas, tan arraigadas, que resolverlas de tajo es muy complicado, pero se pueden ir previniendo. Se puede hacer algo para que ese problema ya no afecte tanto, vaya pues disminuyendo, ¿sí? Consideraciones finales, ¿verdad? Planteamientos,
cómo lo puedes aplicar en el aula, en la comunidad, ¿sí? Y ya lo que son pues retroalimentaciones finales, aplicación de los proyectos, o mejorar los proyectos o aplicarlo para otros proyectos. Estas son fases de la ABP, ¿verdad? Que bueno, no son exclusivamente de lo que es la nueva escuela mexicana, no he sacado esos manuales, pero bueno, más o menos están ahí, ¿no? Lo que es identificar el problema real, ¿sí? Que se hacen entre todos. Aquí está organizado, me gusta siempre explicarlo aquí con porque aquí es una infografía que encontré por ahí en internet. Estas son las fases que hacen ambos. Acá lo del docente y acá el del alumnado, ¿sí? Organizar grupos, roles. Siempre es importante que en el ABP haya un responsable, un líder del equipo, ¿sí? En el ABP tradicional, me dicen en problemas, yo tomé una capacitación hace 10 años, cuando iba saliendo de la normal, le llamaban así. En ese momento era una novedad total, ahora lo estaba empezando a hacer, y después fue perdiendo bastante adeptos. Como todas las tendencias, innovaciones que surgen, un tiempo duran siendo muy populares, pero luego no sé si pasan de moda o se van haciendo complejas. Pero eso fue, estoy hablando de marzo a abril del 2013, hace más de 10 años ya, y recibí ese curso, se le llamaban aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Repito, era una novedad en ese momento, y ahí se mencionaba que se le diera ese rol de líder al estudiante más inquieto, más desordenado, más con falta de conducta, para que él se sintiera líder y pues mejorar algo que se recomendaba en todas las personas que trabajaban en esto del ABP, los expertos. Yo lo llegué a aplicar y en ocasiones funcionaba, en ocasiones no. Lo estuve aplicando algunos años, ya después lo fui dejando porque pues va buscando otras nuevas técnicas, estrategias, ¿verdad? O en ese caso otras metodologías. Funcionaba así, ¿verdad? Requiere tiempo, tiene algunos detalles, ¿sí? Organizar equipos, luego la primera aproximación, lo que se sabe del problema, causas, consecuencias. Es importante decir ese producto final, por eso viene aquí en el punto 4, ¿verdad? Pues ¿qué vamos a realizar? Para empezar, un cartel, vamos a realizar una campaña con trípticos, vamos a realizar una plática, una conferencia, una exposición para que se muestren evidencias, ¿verdad? Luego ya se prepara rúbricas, ¿cierto? Para ir evaluando, investigan conocimiento, se equivocan, corrigen, retoman, colaboran entre todos para que es el proceso, que es entre todos. Prototipo final que se va a hacer, ¿verdad? Que ya va a hacer correcciones, reflexionar, ¿sí? Y pues la difusión, ¿verdad? Aquí no lo maneja a lo mejor con otros términos, pero es muy similar a lo que está sugiriendo la SEP como tal. Aquí está la bibliografía utilizada para este video. Y les comento, en otra clase, ya para no ser más extensa esta de lo que ya se hizo, creí que iba a ser un poquito más corta, estaremos desarrollando en una sesión, para que no dure más de media hora, más de 40 minutos, un proyecto. Voy a traer ya el proyecto, que bien puede ser de los primeros que voy a empezar a trabajar en educación básica, o el que ya trabajé en las carreras de pedagogía, en las carreras de formación docente, para ir mencionando todos los elementos, a grandes rasgos explicarlo, cómo lo puedes aplicar, cómo se aplicó, ¿sí? Cuánto tiempo tardó, para ir detallando más o menos lo teórico, pero principalmente lo práctico. Y ya, si todavía no estás muy empapado de esto, pues lo puedas ir pues aplicando de la mejor manera posible. Bueno, pues ustedes ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, soy maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, soy doctorante, me encuentro estudiando el doctorado en innovación educativa. Pues para cualquier consulta profesional, académica, les dejo mis medios de contacto. Y pues gracias por ver el video, nos reencontramos en una siguiente clase. Ojalá que haya quedado claro, les haya ayudado un poquito a despejar dudas sobre esta metodología sociocrítica del aprendizaje basado en proyectos comunitarios directamente de la nueva escuela mexicana, de su plan de estudios 2022. No sin antes, por supuesto, invitarlos a que se suscriban al canal Maestro de Informática Español. Mucho contenido para docentes, futuros docentes, estudiantes de estas carreras del magisterio. Mucho contenido en general muy diverso. Que tengas excelente día. Nos vemos en una siguiente clase.